Lo más básico, por ejemplo, lo primero que tendríamos que hacer en el laboratorio es, digamos, un análisis de comparación por color. Se llama esa base, esos colores que uno prepara aprovechando la coloración de algunas sustancias, se llama una serie de tipo. Entonces, la serie de tipo, uno prepara colores, soluciones con colores coloreadas. Si no son coloreadas, puede agregarle un colorante, con tal que no influya en la concentración. Y luego la muestra compara entre dos colores y puede hacer una solución intermedia y más o menos se acerca a la concentración de la muestra. Entonces, eso es mejor, ya va mejorando, pero hay problemas que ahí, por ejemplo, las personas que tenemos problemas con la vista o una deficiencia, no puede ser que sea tan acertada. Luego también podemos hacer otra comparación de la muestra, de cómo analizar, digamos, por métodos gravimétricos, ¿no es cierto? Pensando o aprovechando, por ejemplo, si es una roca, como les comenté, podemos ver por el lado de algunas propiedades como la densidad, que hay una densidad que es relacionada con la concentración. En el caso por ejemplo, de la tantalita, podemos encontrar su densidad y comparamos con una tabla que hay. La densidad la medimos primero, pesamos una muestra de una pequeña roca por desplazamiento volumen. En una bureta podemos encontrar aproximadamente el volumen. Luego la pesamos y la densidad de masa sobre volumen, tenemos ya la densidad, y con esa densidad entramos a una gráfica o a una curva que se puede elaborar y encontramos también su concentración. Previo a eso tenemos que conocer si se trata hacer algunos análisis cualitativos para ver si se trata de la muestra, digamos, de la roca que queremos analizar. Bueno, otro método sería el método colorimétrico, ¿no es cierto? Aprovechando el color de las soluciones, podemos encontrar también, aprovechando el colorímetro, si es que las soluciones son coloreadas, podemos encontrar también su concentración. ¿Cuál es la base del colorímetro? Primero tenemos discos de color, por ejemplo, algunos filtros de color que colocamos en un portafiltro que hay 3 colores de filtro: verde, rojo y azul. Entonces ellos tienen un rango de longitud de onda y con ello podemos seleccionar, siguiendo un proceso un procedimiento, podemos encontrar la concentración. Esa concentración es más acertada. Posteriormente podemos hacer, agarramos una muestra. Si se trata de una muestra sólida, podemos pulverizarla, podemos digerirla, ya sea digestión ácida o digestión básica, y lo llevamos a solución. Ahí lo tenemos como un ion, ¿no es cierto? Como ion, y podemos preparar una solución. Si sabemos el elemento que vamos a analizar, entonces ya le dije que todos los elementos tienen una longitud de onda. Seleccionamos la longitud de onda ya en el equipo, calibramos el equipo, preparamos unas muestras patrones. Necesitamos solamente que saber cuál es el límite de detección del método, más debemos saber la solución de máximo rango lineal, donde la relación absorbancia-concentración es una línea recta. Preparamos nuestra curva patrón, preparamos soluciones intermedias para ver si la absorbancia da sobre la curva. Entonces, vemos que nosotros ya preparamos esa solución, esa curva. Nosotros preparamos la curva
y el equipo nos da la absorbancia y encontramos la concentración, porque la curva que preparamos partimos de concentraciones conocidas. Bueno, ahora vamos a mejorar. Bueno, la cosa se hace más sofisticada. En el equipo, en el espectrofotómetro, uno de esos que tenemos en la oficina, que vimos, es parecido al Spectronis 20, que vimos en el avance, el manual de procedimiento. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la absorción atómica. También tenemos en el laboratorio una absorción atómica. Ahora veremos toda la base fundamental, toda la base que necesitamos para llegar a manejar la absorción atómica. Un espectrofotómetro de absorción atómica. Nosotros tenemos uno en el laboratorio y vamos con la auxiliar. Yo he pasado un poco la teoría y ahora he aumentado un poco para que ustedes tengan mayor conocimiento, porque lo que faltaba, hacíamos un curso de absorción atómica y la profesora le daba un poquito de la parte teórica, complementaba y hacíamos la parte práctica. El costo, siempre generábamos algo de recursos y eso que generábamos lo manejaba el laboratorio para que tengan un poquito de dinero disponible para cuando ustedes necesiten algunos recursos, pueda ella, digamos, o algunos reactivos ella les pueda comprar y garantizar la muestra. Estoy hablando de la jefe de laboratorio. Ahora va a ser diferente. Voy a, conjuntamente con la auxiliar, vamos a preparar todo un procedimiento, un manual de procedimiento del equipo del que tenemos, asociación atómica que tenemos en el laboratorio, que es el BUC 250. Entonces, que va a ser lo que va a complementar lo que vamos a aprender hoy día. Ya, ahora no vamos a ver mucho las partes del equipo, pero yo les voy a ir explicando algo para que ya se vayan entrando en el conocimiento, lo que necesitan, lo que es la absorción atómica. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, vamos a ver un pequeño resumen de lo que es la espectroscopía de absorción atómica, o se llama AAE, espectroscopía de absorción atómica, cuando es en inglés, AAS, espectrofotometría de absorción atómica igual. Es un método instrumental de química analítica. Todos los métodos que vemos son instrumentales en esta materia, que determina una gran variedad de elementos al estado fundamental como analítico. Fíjense que solamente este método solo analiza elementos, o sea, átomos. No todos, pero la mayoría. En una atomización con llama, la disolución de la muestra es nebulizada mediante un flujo de gas oxidante mezclado con el gas combustible y se transforma en una llama donde se produce la atomización. Entonces quiere decir que para atender la absorción atómica, que es la de llama, estamos hablando de llama, entonces tenemos que tener un oxidante, que es el aire, y un combustible, que es el acetileno. Ambos entran en una parte del equipo que se llama nebulizador, se mezclan y van a la llama. Y la llama prende la llama y comienza a arder. Hay una llama oxidante. Entonces, ¿qué pasa con esa llama? Con el flujo, los dos entran a cierta presión, el acetileno desde un tanque y el oxígeno desde una bomba. Entonces ingresan y por un tubo capilar es absorbido. Primero se absorbe agua para ir limpiando el nebulizador, como les dije. Esto lo vamos a ver más adelante. Y luego se cambia el nebulizador por una muestra en solución, y arrastra y forma una nube. Las gotas más grandes, tiene todo un sistema de deflectores. El nebulizador es una parte pequeñita, van a ver. Entonces las gotas más grandes se caen, la mayoría de las gotas de la muestra se caen y se recoge por un drenaje, y la que sale en estado de aspersión va al nebulizador, que también ya está calentado porque está cerca de la llama que está ardiendo. Entonces lo primero que hace es quitar el agua. Entonces, y nos queda en la llama
el elemento que nosotros, o sea, todos los elementos que tiene la muestra o que compone, como que está compuesta. Bueno, el primer paso es la desolvatación, que es decir, quitar el agua en el que se evapora el disolvente, digamos, la desolvatación en el que se evapora el disolvente hasta producir un aerosol molecular sólido finamente dividido. Entonces, el agua a 100 grados pela todo y se queda solamente una nube o un aerosol solamente del elemento, o sea, en polvo, sólido ahí, ardiendo está ahí, no arde, está ahí suspendido en la llama. Luego la disociación de la mayoría de estas moléculas produce un gas atómico, ¿no es cierto? Tenemos un gas. Primero es necesario obtener una disolución de la muestra, por ejemplo, mediante fusión con peróxido o por digestión ácida, lo que le dije al comienzo. Primero hacemos la muestra, como en todos los procesos de análisis, ya sea por los métodos tradicionales o por los métodos instrumentales, la tenemos en solución y en solución metemos a el equipo. ¿Cuáles son los principios básicos de absorción atómica? Dice que podemos expresarlo en 3 grandes conceptos. Todos los átomos pueden absorber la luz. O sea, ya dijimos que en la tabla periódica cada elemento tiene una longitud de onda específica. Si todo tiene una onda específica, a esa longitud de onda tiene la capacidad de ser absorbido o de absorber una luz. ¿Ya? La longitud de onda a la cual la luz es absorbida es específica para cada elemento en particular, ¿cierto? Y la cantidad de luz absorbida es proporcional a la concentración de átomos absorbentes. Entonces, ¿cuál es el principio básico? Que todos los átomos pueden absorber la luz. La longitud de onda de cada uno de ellos es particular. Y la cantidad absorbida es proporcional a la concentración del átomo que estamos analizando. Estamos hablando de cosas atómicas, de átomos ya. Uy, caramba. Salió con música esto. Entonces, requerimiento de un sistema para absorción atómica. ¿Qué es lo que requerimos para nuestro sistema de absorción atómica? No. ¿O qué es lo que tiene este equipo necesario para que nosotros podamos trabajar? Un sistema de emisión de luz característica. Ese sistema de luz característica estamos hablando de una lámpara. No se olviden que el anterior sistema en el espectrofotometría teníamos un monocromador donde seleccionamos la longitud de onda. Aquí, primero lo que tenemos que tener es una emisión de luz, una fuente de emisión de luz que es la lámpara específica para cada elemento. Un sistema de atomización para crear una población de átomos. Ese sistema de atomización estamos hablando de la llama, el nebulizador, de la muestra y del combustible y del oxidante. Un monocromador para separar la luz de una longitud de onda característica. Nosotros mandamos una luz, va a atravesar a la llama, y esa llama, de acuerdo a la concentración, va a absorber una cierta cantidad de luz que es proporcional a su concentración del átomo que estamos analizando, y hay una luz reflejada, porque la luz incidente es monocromática, es de un solo elemento, y la que pasa, o la luz reflejada, esa tenemos que también seleccionarla para que sea de misma longitud de onda de la que nosotros, de la luz incidente. Entonces necesitamos un monocromador para separar la luz de una longitud de onda característica. Entonces todas las otras ondas las vamos a separar solamente del elemento que estamos analizando. Entonces por eso que después de la llama necesitamos un monocromador. Un sistema óptico para dirigir la luz de la fuente a través de la población de átomos y hacia el monocromador. Como esa luz viene un poco dispersa, entonces tenemos que, y también por la estructura, por la ingeniería del equipo, que tiene que ser más corto, entonces necesitamos dirigir la luz a través de espejos, ya, para que pase a través del monocromador. Ya tenemos la luz monocromática reflejada,
¿no es cierto?, la que pasó la llama, y necesitamos un detector sensible a esa luz. Alguien que la detecte nos diga, sí, es tanto lo que está pasando. Entonces, y además del detector, necesitamos un sistema electrónico el cual mide la respuesta del detector. La espectroscopía de solución atómica, llamada también, como les dije, AAS en inglés, es un método instrumental de la química analítica que determina una gran variedad de elementos del estado fundamental como analito. Entonces, ya sabemos que va a analizar o va a determinar una variedad de elementos en estado fundamental. Entonces, en la anterior clase hablamos del analito. ¿Qué es el analito? El analito es el componente, elemento o compuesto o ion de interés analítico en una muestra, especie química que se desea conocer su concentración. Entonces, el analito es el elemento que vamos a analizar, o el elemento que necesitamos saber cuánto es lo que hay, o queremos cuantificar. La espectrofotometría es un método instrumental basado en la atomización del analito. Entonces, ¿qué se basa? En que este analito lo vamos a tener en estado atómico, en una matriz líquida, porque necesitamos que esté líquido para que sea absorbido por un capilar de la solución líquida, entre al nebulizador, y el nebulizador se mezcle con el oxígeno, con el oxidante y con el combustible, y vaya a la llama y arda. Ahí lo tengamos en estado atómico para que después le hagamos incidir una luz del elemento que vamos a analizar, que va a ser que la absorción va a ser proporcional a la concentración del elemento o del átomo que estamos analizando. Entonces, el analito en matriz líquida, utilizando un nebulizador para crear una niebla de la muestra y un quemador con forma de ranura que da una llama de una longitud de trayecto más larga. El ancho del mechero va entre 1 y 2 milímetros, y de la llama, de la ranura, y de ancho puede ser hasta 10 centímetros, 5 máximo. Entonces ahí sale una llamita, digamos, por la ranura, de acuerdo a la forma. Entonces esa ranura pasa la luz de una punta y atraviesa un ancho el ancho de la ranura, el ancho de la llama. Una llama con una longitud de diámetro más larga es expuesta a una energía de longitud de onda emitida por una lámpara de cátodo hueco del mismo elemento. ¿Cierto? Esa luz es del elemento que vamos a analizar. Bueno, es decir, tenemos una fuente de luz que es nuestra lámpara del elemento que vamos a analizar. En este caso de aquí puede ser, este es un horno de grafito, puede ser un mechero, una llama, o hidruro, que tiene la misma base, pero el sistema de tratamiento de la muestra es diferente. Entonces, tenemos acá un monocromador que va a seleccionar esta intensidad de la luz incidente la conocemos, monocromática, producida por una lámpara, atraviesa la muestra, algo es absorbido proporcionalmente a la concentración de la muestra, del elemento de la muestra. Tenemos la luz reflejada. Esta luz reflejada hay que seleccionar en un monocromador de la misma longitud de onda de la luz incidente, y este monocromador está compuesto por un sistema de espejos que selecciona y va a un detector sensible a la luz. Este detector detecta una cantidad de luz. Esta energía luminosa la transforma en una energía eléctrica y nos da una información en un sistema electrónico de lectura. Esta información es proporcional proporcional a la concentración del elemento que estamos analizando.
Requerimientos analíticos. ¿Qué requerimos para analizar nuestra muestra? Para hacer el trabajo, convertir la muestra en solución. Tenemos sólida, todo un sistema. Agarramos esa muestra, viene sólida, puede ser roca. Quienes toman la muestra son ingenieros geólogos, generalmente, porque ellos van al campo, hacen una planificación del muestreo. Yo les di una tarea, no sé si ya la hicieron, después les voy a pedir, sobre muestreo de agua y muestreo de suelo, con fines geoquímicos de suelo y con fines agrícolas de suelo también. Se la voy a pedir, se la voy a evaluar. En el caso de tratar la muestra de suelo, primero, digamos, si se trata de una muestra geoquímica, el geólogo va al campo, primero determina una muestra donde va a ir donde va a tomar la muestra, o donde tiene información de que en esa zona hay elementos que está buscando, o los elementos que está buscando. Generalmente, por ejemplo, si busca oro, tiene que buscar elementos indicadores que son los más baratos para analizar, porque el análisis de oro es un poco más complicado y más caro. Entonces, lo que hace es buscar otros elementos. Entonces, esos elementos que él está buscando, primero hay que tomar la muestra. Entonces, van y toman una determinación de una zona donde van a tomar la muestra. Y toman muestras, qué sé yo. Ellos se mapean, se llama, hacen un plano, porque generalmente son un cerro, no es que van a los planos. Entonces ahí tienen que tomar muestras no muy seguidas y a cierta distancia, y fijan el punto en el plano de cada una de las muestras que toman. Esas muestras cada una tiene 1 kilo de muestra, vienen codificadas, generalmente vienen en terrones grandes, un terrón así, desiguales, un poco de tierra, dependiendo de la zona, si es más blanda. Entonces toman esa muestra y llevan al laboratorio. Allá hay un geoquímico, toma la muestra, le hace un tratamiento primero de disminución del tamaño, una molienda en una pequeña chancadora o un molino. Esa chancadora es igual con la que hacen, con la que trituran las empresas que proveen de material para la construcción. Donde no hay ripio, esas piedras grandes las rompen el tamaño hasta 3 milímetros. Luego, esa muestra se embolsa, tomando toda la prevención de no contaminarla. Se la codifica con el mismo código que viene. Se tiene 2 muestras, una se guarda, la otra muestra sigue el proceso. De esa, la otra que se guarda es un testigo por si pasa algo a la muestra. Entonces, ese que sigue el proceso pasa a un molino, a un molino. Ya. Ese molino es generalmente el que se utiliza, molino de disco. Son unos anillos circulares que se colocan, como le digo, como un recipiente como para hacer torta redonda, tamañito, pero tiene discos concéntricos y en medio tiene un pedazo de hierro que es circular, y entonces entre medio de los círculos de los anillos se echa la muestra y se tapa, y se mueve, ese aparato se mueve y por balanceo, y se golpea la muestra entre medio y la pulveriza. Uno calcula de que no tienen que mucho tiempo, porque también los discos se pueden desgastar y podemos contaminar. Esos compuestos de metales son titanio y demás cosas, elementos raros, durísimos, pero hay que evitar que se desgasten. Luego de ahí, esa muestra pulverizada se la toma también, se la lleva a un tamizador automático, también se tamiza de diferentes niveles, y al final con una malla
número 300 de la serie de Tyler, entonces tenemos una muestra pulverizada como un talquito. Entonces esa muestra la dividimos en dos, una va para el testigo y la otra es para seguir el proceso. Entonces de análisis, entonces también tiene el mismo código. Esa muestra ya está lista para llevarla al análisis, al proceso de digestión. Si es ácido, con ácido sulfúrico, con agua regia, o puede ser con ácido sulfúrico, dependiendo de la matriz que vamos a la matriz donde viene el analito. Ya le dije que de matriz, que puede ser una matriz sulfato, puede ser una matriz carbonato, puede ser una matriz silicato. Si un ácido los ataca, el agua regia la ataca, excelente. Si no, primero tenemos que sacar de la matriz, por ejemplo, si una matriz silicato, tenemos que trabajar con ácido fluorhídrico. Una vez tenemos en solución, ¿cómo se saca? Calentando ahora vamos a ver en el primer laboratorio, que es equipo de uso común. Ahí vamos a ver que en los laboratorios se trabaja en un digestor de microondas. Porque una digestión común sobre una plancha y un vasito, digamos, cuello alto, usted le echa la muestra, echa su ácido y eso va calentando 1 a 2 horas de digestión hasta que ha sacado todo el análisis de la matriz. Pues uno va agregando solución o va agregándole agüita, pero siempre, si uno se descuida, puede salpicar y puede perder la muestra. En cambio, eso puede tardar 2 horas. Supongamos que ya lo tenemos en solución, digerido, entonces le echamos agua de acuerdo a la cantidad que nos diga el método para reaccionar, generalmente 20 ml. Después se filtra la muestra si es necesario, si no está muy separada, si no está muy homogénea, a veces queda en suspensión, hay que filtrar la muestra y ese filtrado recién de ahí, de ese filtrado se puede llevar se diluye a un cierto volumen que está relacionado con el método. Y de ahí recién esa muestra se lleva a la absorción atómica para analizar. Utilizando un digestor de microondas, igualito que un microondas casero. Entonces ahí hay un bloque de ¿cómo se llama esto que hacen bujes los torneros? De teflón. Entonces se coloca en cada una en diferentes posiciones alrededor del redondo. En ese bloque se colocan los tubos de digestión. Y en 3 minutos, usted le da 3 minutos con el digestor, claro que es específico, en 3 minutos ya está digerida la muestra. 3 minutos, más lo que uno tarda en cargar, descargar y filtrar, pero la digestión se hace en 3 minutos. Entonces, imagínense, a 2 horas, entonces espectacular. ¿Cuál es el problema? El costo del digestor, que va a costar por lo menos unos $20,000 un digestor. Bueno, ya tenemos la solución, tenemos la muestra en solución. Ahora, esta muestra está lista para llevarla al espectrofotómetro. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Una muestra con ausencia de analito, el blanco. ¿Cuál es nuestro blanco? Agua destilada. Generalmente utilizamos agua destilada. En algunos casos tenemos que considerar el digestor, la solución para digerir, puede ser ácida o ser básica, y agregarla al blanco, al agua, y este sería nuestro blanco. No es tan normal, no es tan común, pero hay que hacerlo a veces porque en los compuestos químicos, ¿no es cierto? En las sustancias químicas que utilizamos en los reactivos, puede ser que haya parte del elemento que estamos analizando.
Entonces lo mezclamos con el agua y ese sería nuestro cero, partimos del cero. Pero generalmente el blanco es agua. Entonces tenemos el blanco y damos soluciones de calibración. Justamente lo que hacíamos con el espectrofotómetro, el sencillito, tenemos soluciones de calibración. Estas soluciones de calibración es para preparar nuestra curva de calibración. Para preparar esta curva de calibración, nosotros tenemos la concentración de máximo rango lineal, donde la relación absorbancia y concentración es una línea recta. No sé si ustedes pueden seguir mi cursor. Digamos, aquí en las Y tenemos la absorbancia y en las X tenemos la concentración. Entonces, partiendo del cero, trazamos nuestra curva. Una recta donde la concentración de máximo rango lineal, es la solución, donde la relación absorbancia y concentración, hasta ahí es una línea recta. De ahí para adelante puede subir la curva para arriba, puede ser para abajo, ya no es una recta. Pero esa es la solución de máximo rango lineal. Siempre les pregunto, tienen que saber. Entonces, y las soluciones intermedias que preparamos nosotros las preparamos a partir de un patrón primario. Un patrón primario que es 1000 partes por millón. Un patrón primario que lo podemos comprar como 1000 partes por millón del elemento que vamos a analizar específico para cada uno. Si hacemos 10 muestras o 20 muestras, 20 elementos, son 20 soluciones diferentes. Y tenemos que comprar las 20 para hacer nuestra curva de patrón. A partir de esas 1000 partes por millón podemos preparar las soluciones que querramos o que necesitemos. En el caso necesitamos primero la solución de máximo rango lineal y trazamos nuestra curva. Cuando trazamos nuestra curva, las soluciones de calibración son varias, puede ser 50%, 25%, 75% de la concentración de máximo rango lineal, y entonces cuando metemos el equipo, cuando trazamos la línea recta, tiene que caer sobre la línea. Antes esta línea la hacíamos en un papel milimetrado, en una computadora, pero ahora hacemos esta curva la hacemos directamente en el equipo. La trazamos en el equipo. Solo que, y ya no estamos nosotros sacando la absorbancia, leyendo la absorbancia en el equipo, ir a la curva y encontrar la concentración. Aquí ya no. Esta curva la hacemos dentro del equipo y le decimos que en vez de darnos absorbancia, nos dé concentración. Esta absorbancia de máximo rango lineal, esta absorbancia que leemos al comienzo, tenemos que anotarla para que cuando en otra oportunidad, o mañana o pasado, hagamos el mismo análisis, tengamos la referencia de la absorbancia. Porque cuando las lámparas están nuevas, la absorbancia es alta, y a medida que vamos usando tiene un tiempo de duración en horas, eso se va desgastando la lámpara, y al final esto va decayendo, hasta llega un momento que nosotros decimos ya no. Entonces, todo el que hace un análisis anota su absorbancia, perdón. Entonces tenemos la curva y le decimos que en vez de darnos absorbancia, le decimos que nos dé concentración. Entonces, nuestra máxima absorbancia, le pedimos y tiene que darnos la concentración de máximo rango lineal. Entonces, la máquina nos da esta información y cuando metemos la muestra, nos da la absorbancia. Ya no nos da absorbancia, nos da concentración directamente. Directamente tenemos el valor. Podemos programar al equipo que nos diga, que nos lea 5 veces y nos dé un promedio. 5 veces y nos dé un promedio. Entonces, es como que 5 veces lo estuviera analizando. Ya tenemos, entonces construimos la curva de calibración con estas soluciones y atomización de la muestra. Tenemos la curva y entonces ya metemos la muestra, se atomiza y nos va a dar el valor en absorbancia, lo transforma a concentración y nos da el resultado en concentración. Entonces, un poquito de teoría, historia de la espectrofotometría óptica. Si tenemos la luz solar, eso sí ya lo vimos, avanzamos.
Si la hacemos pasar a través de un prisma, vamos a conseguir que tengamos el espectro de la luz visible. Entonces, todos los colores, comenzando en el violeta y terminando en el rojo. Lo que acabamos de hablar de la absorción atómica, tenemos una lámpara catódica de cátodo, hueco cátodo, no ánodo, cátodo. ¿Qué se llama? ¿Cuál es el cátodo? El cátodo, estamos hablando del catión, ¿no es cierto? Del cátodo. Entonces estamos hablando del cátodo, del elemento que estamos analizando, perdón, cátodo, ¿no es cierto? Hueco, tenemos un nebulizador, tenemos la muestrita en solución, a este nebulizador ingresa el combustible y el oxidante, entra acá, aquí tiene un sistema de deflectores que hace que las gotas grandes van a caer por aquí, por un drenaje, y todo lo que se nebuliza está en la nube. Eso ya también tiene su temperatura, porque aquí está la llama, y si ustedes se fijan aquí, en esta llama, hay una ranura, por ahí sale. Después vamos a ver cuando lo veamos en las clases de laboratorio. Entonces sale la llama, aquí lo tenemos en forma atomizada, ionizada acá, el elemento. Entonces pasa la luz, esta luz de acá es absorbida por la concentración, por la nube atómica acá, que es proporcional a la concentración que hay en esta muestra, del elemento que estamos analizando, este. Entonces acá pasa una luz incidente o reflejada. Tenemos que seleccionar porque un selector de longitud de onda, una necesitamos, no todas, de la misma de acá. Entonces esa es el selector de longitud de onda o hablamos del monocromador, y pasa a un fotómetro esta información luminosa, la transformamos en una energía eléctrica y nos da después una información. Este fotómetro nos da una información en concentración. Este resume más o menos lo que estamos viendo. Las líneas de Frankfurt son las líneas que vimos nosotros, que si reflejamos una luz sobre un prisma, podemos ver, digamos, tenemos vamos a mirar acá. Tenemos este espectro, si es continuo, espectro continuo, y reflejamos una luz de un elemento específico, vamos a ver que van a aparecer rayitas como un código de barra que corresponde a cada rayita en este espectro de acá, una rayita que le corresponde a cada uno de los elementos que estamos analizando. Si tenemos un cuerpo negro, una lámpara con cierta longitud de onda, hacemos atravesar a través de un prisma, lo que vamos a ver es este espectro continuo. Si tenemos un gas de un elemento específico sobre un cuerpo negro o un espectro negro, por ejemplo, una película fotográfica, vamos a ver que esta luz específica, al pasar por un prisma, vamos a obtener, dependiendo, no significa que hay un solo elemento, vamos a obtener sobre este fondo negro, solamente va a emitir una rayita a colores, que corresponden a los elementos que contiene esta muestra gaseosa. Si tenemos la luz, la hacemos pasar a través de un gas, en el visible estamos hablando dentro del visible. Entonces vamos a ver que en el espectro continuo también vamos a ver rayitas oscuras que corresponden justamente a los elementos que tiene la muestra. Entonces, los métodos analíticos basados en la absorción atómica son potencialmente muy específicos, ya que las líneas de absorción atómica son considerablemente estrechas. Estas líneas son estrechas. Va entre 0.002 hasta 0.005 nanómetros.
y la energía de transición electrónica son únicas para cada elemento. Esta rayita de absorción es única para cada elemento. Entonces, a esa longitud de onda se absorbe y vamos a ver en el espectro que le corresponde una rayita. Hizo Kirchhoff, eso que estamos viendo ahorita es exactamente lo que hizo Kirchhoff en su experimento. Tomó una fuente de luz, con un lente la dirigió a un mechero, una luz, una llama, la misma función que tiene el espectrofotón, de absorción atómica de llama. Entonces, con un elemento, con una sal de un elemento que él quería, entonces pasó, como esta luz va a reflejar todo el espectro de la luz, todo el espectro continuo, y debido a la concentración de la sal que tiene este alambrecito, al calentarlo, vamos a ver que se producen líneas oscuras en esta pantalla blanca, ¿no es cierto? De esas líneas oscuras corresponden a los elementos que están en este alambre. Más adelante, Kirchhoff también y Bunsen ya no colocan la fuente, sino directamente el mechero. La luz se la dirige, esa luz acá, al calentar la solución o la sal, entonces pasa a través del prisma y solamente van a ver en una tarjeta blanca o un fondo blanco solamente las rayitas de colores que le corresponden a los elementos. Aquí aparecían las rayitas en oscuro de absorción de los elementos, y en este experimento no aparecen solamente las rayitas colores de los elementos que existen en esta sala. ¿Cómo se llama este aparatito en laboratorio? ¿Cómo se llama? Este fierrito que tiene su manguito y tiene un fierrito acá, que tenemos una muestra sólida, la metemos ahí, después la calentamos. Y ustedes vieron en Quali, seguramente en Quali vieron eso. ¿Cómo se llama ese aparatito? Con su fierrito y su manguito. O están durmiendo toditos. Hablen. Quiero escuchar esas voces. Es una asa. Se llama asa. Y este fierrito es de platino. ¿Ya? Entonces, este no reacciona, solamente la sal. Una asa de platino. Entonces, vamos a comparar los dos espectros. Las líneas de absorción de Frankfurt, por ejemplo, en un fondo donde está el espectro de la luz. Entonces, vamos a ver que del elemento que el primer experimento de Kirchhoff nos dice que aparecen rayas oscuras que corresponden justamente a los elementos que hay presente en la muestra. Entonces, cada rayita oscura tiene una longitud de onda específica dentro del espectro, del visible, y corresponde a cada elemento. En algunos casos, un elemento puede absorber o emitir longitud de onda, diferente longitud de onda, pero corresponde generalmente una. Esto es absorción. Entonces, ellos van a absorber y van a dejar una línea oscura. Cuando es emisión, entonces dejan una línea de color. ¿Se acuerdan que la absorción, todos los elementos absorben energía? Por eso absorben energía. Y de una fuente externa. Cuando se calienta, emiten todo este espectro y después te le quita y comienza a enfriarse, los elementos que estaban excitados vuelven los átomos vuelven a su nivel que le corresponde. Al volver a su nivel que le corresponde, emiten una luz. Esto es lo que se ve. Por eso se llama línea de emisión del elemento. Si estamos hablando del
este espectro, por ejemplo, estamos hablando del 190, estamos hablando a 900 nanómetros, estamos hablando, el visible es de 350 o 400 a 700, estamos hablando entonces de un UV visible y un poco más extenso, más extendido. Ya estamos hablando del ultravioleta hasta el infrarrojo. Entonces, esta técnica es capaz de detectar y determinar cuantitativamente los elementos de la tabla periódica. Estos colorcitos son los que, por ejemplo, el amarillo se lo pueden hacer por la llama. Bueno, ahorita ya con la técnica son más modernos, ¿no? Y esto puede hacer solo con la llama, estos amarillitos. Pero estos naranjitas se puede hacer en llama y en horno, el horno de grafito. Solo como elemento. Bueno, un átomo en su estado basal tiene un núcleo, tiene protones, tiene neutrones y electrones que están alrededor del núcleo, describiendo una órbita, entre comillas, donde nosotros creemos que hay la mayor posibilidad de encontrar un electrón. Órbita, neutrones, los blanquitos, protones, los celestitos y electrones, los verdes. Olvidé quitar el sonido. Entonces, si nosotros le damos, tenemos un electrones girando alrededor basal, digamos, en su estado normal, básico, tenemos electrones que tienen una cierta niveles donde están girando, ya sea para la derecha, para la izquierda, pero están ahí, donde hay mayor posibilidad. Si nosotros le damos energía al electrón de valencia, o sea, los electrones de valencia son los electrones que están en la capa superficial del átomo, le damos una energía, esa energía que hemos dicho, que hemos visto que es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Esa energía, le damos energía y ese átomo salta de su nivel basal a un nivel superior y lo tenemos al átomo en estado excitado. Eso es lo que tenemos a la muestra cuando la tenemos caliente, ardiendo en la llama. Entonces tenemos otra muestra, le damos un calor y tenemos un átomo, los átomos, tenemos la muestra, ¿no es cierto? En forma iónica, le damos calor y vamos a tener nuestros átomos en forma excitada. Ese calor que le damos es igual, bueno, es la constante de Planck por la frecuencia, por si acaso, esa no es densidad, es frecuencia. De anoche lo hice, pero no me dio tiempo de hacerlo con nuestras propias, con los propios símbolos que estamos utilizando. Esta, por favor, es frecuencia, Estamos hablando de la atomización con llama. En un atomizador con llama, la disolución de la muestra es nebulizada mediante un flujo de gas oxidante. El gas oxidante es el aire, mezclado con el gas combustible acetileno, y se transforma en una llama donde se produce la atomización. Esto de acá. Después que le quitamos la llama, el átomo vuelve a su estado basal. El primer paso es la desolvatación, en el que se evapora el disolvente hasta producir un aerosol molecular sólido finamente dividido en la llama. Luego, la disolución de la mayoría de estas moléculas produce un gas atómico. Entonces, en la llama, ¿no es cierto? El monocromador, vimos que después de la llama había un monocromador. Existen diversas combinaciones y distribuciones de componentes óptimos dentro de un monocromador que busca optimizar la calidad del espectro generado. Ese espectro que se generó puede ser difuso, entonces solamente vamos a obtener el espectro que necesitamos y que estamos analizando. Lo más comunes son las denominadas primas de Nichols o de Litroff y Semi.
en mi túnel. Para sistemas convencionales con redes de difracción anográfica, también se están comenzando a utilizar monocromadores con redes de Chelet. Eso ya es parte del equipo y de la mecánica de los equipos de absorción. ¿Cuáles son los detectores? El detector es el dispositivo encargado de captar la señal óptica proveniente del monocromador y transformarlo en una señal electrónica. Esa señal electrónica después la transforman y nos dan en información. La que queremos, en este caso, es concentración. Preparación de la muestra. Algunos métodos habituales son tratamiento con ácidos minerales en caliente, normalmente lo que hacemos, oxidación con ácido sulfúrico, nítrico o perclórico, los más oxidantes. El más oxidante es el perclórico, combustión en bomba de oxígeno, la bomba de oxígeno del aire. Entonces ese aire lo tomamos del ambiente, le quitamos, en nuestro caso tenemos que quitarle, Santa Cruz hay mucha humedad, entonces tenemos que quitarle el agua, una trampa de agua, y después de la trampa y a una cierta velocidad, a un cierto caudal que necesita, entra al nebulizador y se mezcla con el combustible. El combustible en una bomba de oxígeno, combustión en una bomba de oxígeno, digestión a elevada temperatura. ¿Ok? La combustión en una bomba de oxígeno y la digestión elevada a elevadas temperaturas. Estamos hablando de la digestión, que dije que un vasito, en una plancha caliente, ahí le vamos a echar la muestra y la vamos a tratar con un disolvente. Ya dijimos que puede ser ácido, puede ser sulfúrico, nítrico o perclórico, y alta temperatura. Fusión a elevadas temperaturas con ácido bórico, carbonato sódico, peróxido de sodio o pirosulfato de potasio. Si la muestra no la podemos sacar del analito, tenemos que hacer una fusión, tenemos que fundirla primero, y después recién tenerla en solución. Algunos materiales pueden atomizarse directamente, evitando lo anterior, como líquido, ya sea, por ejemplo, sangre, derivados de petróleo y disolventes orgánicos. La solución en agua, por ejemplo, un agua de río, directamente se trata, hay que hacer una acidificación o acidez y directamente dentro del equipo. Relación entre la absorción de luz y concentración del analito es definida por una ley fundamental de absorción. Para que no se olvide, la ley de Lambert, la fracción de la luz absorbida por un medio transparente es independiente de la intensidad de la luz incidente y cada capa de espesor infinitesimal absorbe una fracción igual de la luz que pasa a través de esta. Dijo Lambert que cuando un rayo de luz monocromática atraviesa un medio absorbente, la luz incidente, perdón, un ratito, por favor, jóvenes. Ingeniero Marcio. Pasando clase, Marcio. Te llamo unos minutitos. Ya, gracias, campeón. Ya, gracias. Chao. Decíamos la ley de Lambert, cuando un rayo mate atraviesa un cuerpo absorbente, la luz reflejada o la luz absorbida, la luz reflejada o la luz que decían nosotros, reflejada, la que pasa el medio absorbente, disminuye exponencialmente a medida que crece el tamaño de la cubeta, ¿no es cierto? O del medio. Dice que cada capa de espesor infinitesimal absorbe una fracción de luz que pasa a través de esta. Entonces, está en función del tamaño de la cubeta. ¿Y la luz reflejada o la luz absorbida? Reflejada. La ley de Bill dice que la luz
es proporcional al número de átomos absorbentes en la muestra. Entonces, Bill dice que cuando un rayo de luz monocromática atraviesa un cuerpo absorbente, la luz reflejada es directamente proporcional a la concentración del átomo en la muestra. Bueno, entonces ya basándonos en esta ley, podemos hacer esta curva de la que yo le decía, que nosotros preparamos una solución de máximo rango lineal. Entonces, para cada elemento hay una solución. El método dice, hasta aquí es una relación directa absorbancia-concentración y es una línea recta. Entonces, tenemos que conocer el método no va a decir cuál es la concentración. Entonces, preparamos a partir de una solución patrón. Preparamos la solución y nos da una absorbancia. En la tabla, cuando la lámpara está nuevita, nos dice que la absorbancia es tanto. Que por decirle 0,055, 0,53, digamos, de absorbancia. Entonces, este valor lo anotamos. Y mientras esté nueva la lámpara, va a estar por ahí 0,50, dependiendo, como es una cosa real, dependiendo de las condiciones de la luz eléctrica, de todo, digamos, por ejemplo, nos va a afectar y va a haber un ranguito ahí, pero vamos a decir que está cerca y ese lo tomamos como válido. Si no, tenemos que hacer ajustes, que revisar la corriente, que no sé qué, que el agua, que la... Entonces, cuando ya tenemos esto, preparamos estas soluciones intermedias. Nosotros, a partir de la solución patrón que tenemos, preparamos una solución estándar. Estas soluciones estándares, entonces puede ser la mitad, puede ser el 30%, 60% de la concentración esta, o el 50%, el 25%, el 75%, y preparamos esa solución. Trazamos con 0 y la máxima, esta línea, y en la máquina ya, en el equipo mismo, y después comprobamos que estas soluciones que preparamos den sobre la línea. Si están sobre la línea eureka, ¿no es cierto? Quiere decir que nosotros preparamos bien nuestra curva, nuestras soluciones. Si estas no dan, puede ser que le hayamos pelado, o algo está pasando. Entonces hay que hacer de nuevo. Cuando ya esté todo bien, pero tenemos que estar seguros que estas soluciones cumplen con que la concentración que elegimos es exactamente la que nosotros estamos leyendo. Entonces, después que tenemos esta gráfica, le decimos al señor no queremos que nos dé absorbancia, usted directamente me va a dar concentración. Y cada que yo meta introduzca esta solución y me absorba la muestra, tiene que darme este valor, este de acá. Meto una solución del 50%, entonces ya no me da absorbancia, sino directamente me da el valor. O qué sé yo, esta aparece del 60%, esta aparece del 33%, me da los valores. Entonces, en teoría la solución atómica cumple con la ley de Bitt, sin embargo, con frecuencia se muestran desviaciones a la linealidad. ¿Por qué es indispensable preparar una curva de calibrado en el intervalo de concentraciones medido de la muestra? ¿Para qué se prepara esto? Para ver la linealidad de la curva que hemos preparado. Además, en la atomización y en la medida de absorbancia, debido al número de variables, justifican el uso de una solución patrón en cada análisis. Por eso les dije que sí o sí tenemos que tener soluciones patrones. Desviaciones de la solución patrón respecto a la curva de calibración sirven para corregir resultados analíticos. Esto es lo que acabamos de ver de la ley de Lambert y Bitt. Los cálculos de absorbancia, por ejemplo, esta es la relación de la ley de la absorbancia. Logaritmo, dijimos que era logaritmo de la luz incidente sobre la luz reflejada. Pero nosotros dijimos que esto era inversamente proporcional, por eso es que absorbancia es igual a menos logaritmo, aquí está cambiado, por eso que no tiene el signo menos, de la luz reflejada sobre la luz incidente. Pues esta relación es una proporción de 1 a 100 de la absorbancia. Cuando no hay absorbancia, esto es 1. Entonces la absorbancia es 1 sobre 1, el logaritmo es 0, entonces la absorbancia es 0. Pero cuando no hay
no hay tramitancia, la luz reflejada es 100%. Entonces, donde hay absorbancia, intensidad de la luz incidente, intensidad de la luz transmitida o reflejada, transmitida, no me acuerdo de la luz, yo hablaba de la luz reflejada o transmitida, la absortividad, B, este B de aquí es el ancho óptico, en este caso el tamaño de la cubeta, en este caso de acá es el tamaño de la llama, y C es la concentración que estamos analizando. ¿Lo ven? Entonces la absorbancia es una medida de la cantidad de la luz absorbida por los átomos bajo condiciones dadas. La absorbancia es una medida de la cantidad de la luz absorbida por los átomos bajo condiciones dadas. Y la ley de Lambert y Beer nos permite relacionar la absorbancia medida con la concentración de analito en la muestra. Entonces, Lambert y Beer nos permite relacionar la absorbancia medida con la concentración del analito en la muestra. Entonces, la absorbancia es una relación directa de la concentración. Cuando yo pregunto qué es la absorbancia es igual a la concentración y el tamaño de la cubeta. Me dicen, cuando pregunto absorbancia, directamente dice que la absorbancia es igual a la concentración y el tamaño del tamaño de la cubeta. ¿No es cierto? Y esto nos da una proporcionalidad, nos da la absortividad. Entonces, pero sabemos que la absorbancia nos permite relacionar la medida de la concentración que hay en el analito. Entonces, otra vez la ley de Lambert, tenemos la absorbancia y la concentración, sabemos que es una línea recta. En lo real, a veces, esta línea recta de acá, esa absorbancia, con el tiempo, la lamparita se va agotando y esta línea ya no sale acá. Cuando nosotros introducimos la muestra de máximo rango lineal que debería estar aquí, ya no nos da absorbancia acá, nos da más abajo. Entonces tenemos que corregir esta curva. O, caso contrario, ponemos otra lámpara, ¿no? Entonces preparamos, suponiendo que al comienzo preparamos la concentración de máximo rango lineal a partir de un patrón que es 1000, parte por millón, y nos da una absorbancia. Lo primero, después preparamos soluciones intermedias y cada que introduzcamos, leamos la absorbancia, tiene que darnos sobre la línea y tiene que responder a esta concentración que nosotros preparamos. Sabemos cuál es la concentración, pero no sabemos cuál es la absorbancia. Entonces la absorbancia tiene que corresponder. Si nos da sobre la línea, quiere decir que está bien, y de ahí para adelante comenzamos a meter las muestras y leemos directamente. Estas muestras por acá, estas muestras que hemos preparado, lo vamos a poner después de 4, 5 o 10 muestras, metemos solución de referencia, un estándar, que sabemos la concentración. Y cuando llega el estándar y si nos da lo que nosotros sabemos de cuánto es, entonces quiere decir que está y seguimos avanzando. En el rato que no nos reproduce, tenemos que parar y hacer los ajustes y después otra vez comenzar. Se pueden hacer 40, 50 muestras por hora. Entonces, veloz esto. Vimos que la tramitancia versus la absorbancia, cuando la tramitancia es 100%, quiere decir que no tenemos nada de absorbancia, entonces todo lo tenemos blanco. Cuando es el 10%, la absorbancia es 1, cuando es 1%, la absorbancia es 2, y cuando es 0,1 de tramitancia, la absorbancia es 3. Es una relación directa. La fuente de radiación, hay tipos de lámparas, puede ser lámpara de cátodo hueco y lámpara de descarga sin electrodo. Nosotros con la que trabajamos es la lámpara de cátodo hueco. Entonces, esta es la lámpara de cátodo hueco que vimos al comienzo. A ver la lámpara, para cada elemento hay hay una lámpara. Esta lámpara, por ejemplo, y esta forma no solamente son como estas, otras son parejas acá, así, hasta por acá nomás, son más larguitas. Aquí tiene un enchufe, donde este enchufa
para que este se accione, y cada lámpara tiene una posición específica. Entonces hay equipos que tienen hasta 7 lámparas, pero no se puede trabajar a la vez, solo se trabaja de una en una, y la solución patrón es para cada elemento. Hay lámparas que son multielementos, tienen hasta 7, pero las adecuadas son las que tienen un solo elemento. Una lámpara de cátodo hueco consiste en un tubo de vidrio sellado herméticamente y lleno de un gas inerte en su interior, neón o argón, a una presión de 1 a 5 torresal. Dentro de este mismo cilindro se encuentran 2 filamentos, un ánodo y un cátodo. El ánodo generalmente es un alambre grueso hecho de níquel o tungsteno, y el cátodo tiene forma de cilindro cubierta del elemento metálico que se va a analizar. No digo más. Entonces el monocromador nos entra una señal de todo. Entonces ya después que pasó la llama, entonces va a un sistema de espejo y va seleccionando hasta que al final sale la longitud de onda del elemento que estamos analizando o de la lámpara. Entonces por eso que ya nos sale una sola información de un solo elemento. Perdón. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un espectrofotómetro de absorbancia atómica o absorción atómica? Fuente de luz que emite el espectro del elemento de interés, la lámpara. Un sistema quemador, el mechero y compañía. Monocromador para la dispersión de la luz, es este que estamos viendo. Detector al cual mide la intensidad de la luz y amplifica la señal. Un detector que detecta cuánto está llegando, y esa señal que llega es una información óptica, la transforma en una señal eléctrica. Pantalla que muestra la lectura después que haya sido procesada por la electrónica del instrumento, es el dato que sale afuera que nosotros vamos a tomar. Esto más o menos es un nebulizador. Este aquí es el nebulizador. Fíjense que ustedes aquí hay un capilarcito, por aquí se coloca el agua. Generalmente está absorbiendo agua el equipo, hay que hacer absorber agua, entonces va dando en esto que decía acá, una pantalla que muestra la lectura, una pantallita que está ahí, ya vamos a ver más después en la parte práctica, y una pantallita que está dando, mide y cada cierto tiempo está emitiendo una información, tic, 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 entonces cada vez que sale la información, no hay muestra, entonces metemos agua y tiene que darnos 0, 0, 0, 0. El momento que nos da una información que no está 0, tenemos que hacerla 0 nosotros porque estamos seguros que nuestro blanco es 0. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia? El blanco 0 y la máxima rango lineal, y tiramos la línea. La concentración de máximo rango lineal, y ahí tiramos la línea. ¿Cierto? Por acá, aquí no se observa bien. Por aquí, por un lado, aquí mismo entra el oxígeno, y por otro lado, por 2 laterales entra, esta es una figurita nomás, entra el oxidante y entra el combustible. Se mezclan acá y arden aquí. Este es el mechero, así es largo, de una ranurita, así es largo, hasta 5 centímetros. Así, aquí. Tiene una rodita y por aquí sale y arde, aquí arriba. Entonces, estos dos al entrar hacen un vacío y absorben el agua o la muestra. Bueno, aquí está un poquito de su componente. Por ejemplo, miremos, este es el cabezal donde entra el mechero. Ya, fíjense que aquí hay una ranura y por ahí sale la llama. Cuando esta concentración es alta, a veces este mechero se lo puede girar y se lo coloca acá, pero se multiplica por un factor, la técnica nos indica. ¿Ya? Aquí tenemos una cámara de precalentado, acá, un soplete de flujo, bueno, por aquí entra, ya puede ser el combustible, y por el otro lado tiene que entrar el aire. A ver, dice acá, yo no veo bien. Bueno, y estos son los componentes. Incluso hay una perla, se llama una bola o una perla de impacto.
bien delante de acá, donde entra la muestra, donde esta muestra aquí, una perlita, es una bolita, que llega esto yo aquí y choca y hay un impacto por la presión, el vacío que forma acá, pues llega la muestra, choca y se esparce y se hace, bueno, una explosión. Entonces lo tenemos acá, las gotas grandes van a caer y las gotas que están pulverizadas entran, se mezclan y arden acá. Bueno, podemos hacer análisis, qué sé yo, de todo lo que hay en la tierra, de agua, agüita, de minerales, de suelo, de planta, de fertilizante, todo lo que podamos moler, triturar y disolver. Pero de los elementos que vimos en la tabla, no cubre todos los elementos de la tabla periódica. Análisis en aguas residuales y potables. En agua potable, por ejemplo, imagínense en agua potable, entonces estamos hablando de las concentraciones en parte por millón. Dice concentración de parte por cero que detecte 0.01 de plomo con agua potable. Entonces el método para absorción atómica nos va a decir el límite de detección es 0.1, por decirle. Quiere decir en parte por millón, 0.1, la 10ª de una parte. Entonces, pero el otro es la centésima que nos está pidiendo. Entonces, cuando sea la centésima, el equipo no cumple. Entonces, tenemos que utilizar otro equipo más sofisticado. Bueno, otra cosa que podemos utilizar el equipo es para análisis de minerales y elementos traza en alimento. ¿Saben qué es una traza? No una pinta. A ver, ¿alguien me dice qué es una traza? ¿Por qué no quieren participar hoy día? La traza, disculpen, la traza es un seguimiento que se le hace desde el inicio hasta el final, ¿no? No. Son concentraciones pequeñas. ¿Ya? Eso también usted tiene en su teléfono Oringa, entren ahí, traza, con Z. Traza es concentraciones bajas. Que entonces, una traza, por ejemplo, de un elemento, digamos, eso como le dije, el rastro del elemento que hay. Pequeñas concentraciones. Entonces, hay equipos que son básicos también en absorción atómica, que no necesitamos tener concentraciones bien puntuales, digamos, bien bajitas, perdón. Son elementos puntuales que vamos a analizar, pero la concentración es baja. Pero ¿hasta dónde? Entonces, el método nos va a decir el límite de detección de este análisis. En este método, esos métodos están normalizados, son métodos normalizados, es decir, el límite de detección es tanto. Entonces, el límite de detención del método es el valor mínimo que él puede detectar. Como le dije la anterior vez igual, por ejemplo, del plomo es 0.1 parte por millón. Bueno, puede ser de repente más sofisticado con otra línea, digamos, otra longitud de onda, 0.01. Entonces, si nos piden, digamos, análisis de agua potable, tiene que ser 0. O prácticamente eso no hay. Entonces, si el método nos permite, le decimos, analizamos plomo y no hay, le decimos, no aparece 0, tenemos que empezar. En el informe, el resultado, plomo igual a 0.01 o menor o igual a 0.01. No podemos decir que es 0, porque el método no nos dice que detecta 0. Ese es su límite de detección. Si por ahí aparece, usted dijo que es la posibilidad de que haya. Pero ya no es su responsabilidad porque su método no da más. Bueno, y este es un espectrofotómetro, fíjese de la llama, está la llamita, fíjese que un nebulizador es otro, es parecido, aquí se regula el flujo de entrada del aire y del acetileno,
Entran aquí, fíjense ustedes, esta llamita, esta manguerita azul es del oxígeno y esta rojita es del acetileno. Y aquí está el nebulizador, fíjense, nosotros está aquí al frente, está a un ladito, porque ni siquiera se lo detecta chiquitito ya. Entonces, y aquí está el capilar y aquí está la muestra de agua. Y estas deben ser las muestras problemas. Generalmente lo tenemos en tu ensayo. Aquí tenemos una pantalla. En esta pantalla nos da los resultados. Si metemos agua, pipi, tiene que dar aquí. Información 0, 0, 0, 0. Si metemos el máximo rango lineal de la curva, absorbancia, concentración, y nosotros aquí le vamos a hacer la curva. Aquí le vamos a hacer la curva. Y entonces, concentración de máximo rango lineal y absorbancia. Nos da el resultado. Y nosotros dicen, ya no queremos que nos dé absorbancia, queremos que nos dé directamente concentración. Y el equipo, concentración, concentración, concentración. Entonces sabemos cuánto es. Y la solución es intermedia, si es 50%, la mitad, y sabemos los resultados. Entonces metemos 20, 30 muestras y cada 5, cada 10 muestras tenemos un estándar. Entonces cuando sabemos que es del 25%, voy a suponer que la concentración de máximo rango lineal es 100 partes por millón. Entonces cuando tenga el cuarto 25, cuando estoy trabajando y meto esta de acá, 25, bien, sigamos. Llega a 50 al otro, después 5, 10 está el otro, sigue 50, sigamos. O usted le pone aquí otra vez la de 25 y da 25, sigamos. Si hay alguna variación, eso es para controlar que su línea está. Si hay una variación, tiene que cambiar. ¿Ok? Bueno, creo que esto es todo lo que estaba preparado para la solución atómica. Espero que haya sido de su agrado. Me comprometo. Como les digo antes, todo lo que nos faltaba lo hacíamos en el equipo, en la práctica. Ahora voy a preparar con la auxiliar un manualcito de cómo hay que hacer. Primero, preparar la muestra. ¿Cómo preparamos la muestra? ¿Qué hacemos? ¿Qué utilizamos? Luego, preparamos las soluciones. ¿Cómo preparamos las soluciones? 1000 partes por millón, ¿qué dilución se hace? ¿En qué la solución que vamos a utilizar? Luego de la solución, vamos a ver cuál es el mecanismo. Prenda esto, prenda acá. Entonces, compare. Todas esas cositas las vamos a hacer en la práctica de laboratorio virtual. ¿Ok? Esto es todo lo que es asociación atómica. Bueno. 10:24. Después he preparado también el horno el espectrofotómetro de absorción atómica con horno de grafito. Es exactamente igual el proceso, digamos, la lámpara, tenemos en vez del mechero sí tenemos un hornito. Ese hornito trabaja eléctricamente. Ese hornito funciona a corriente eléctrica. Ese hornito es de grafito y se calienta al rojo, vivo. ¿Cuál era el problema que había antes? Que tiene un pequeño orificio, lo van a ver, y ahí se colocaba las muestras. Ahí es una gotita. Entonces usted un poquito le ponía la mano a un lado, la misma muestra, y si usted le cambiaba el lugar donde depositaba la muestra, porque una gota que entra, entonces podían variar los resultados, o variaban los resultados. Entonces era complicado. Entonces ahora ya hay se llama un portamuestra, un portasampler se llama, creo en inglés, algo así. Entonces, que es un brazo mecánico que tiene ahí, toma la muestra, se mueve y exactamente llega la gota. O sea, no hay cómo pelarle ya. Ya no hay la mano del operador. Un ratito vamos a ver aquí. Fíjense ustedes que este de acá, esta parte de aquí, toda esta parte de adelante es el autosample que le decía yo, el muestreador, el tomamuestra. Entonces, esto de acá es el equipo. Este de acá es el equipo, pero este de adelante es el muestreador. Entonces, este aparatito se mueve
Aquí está la muestra, mueve acá, absorbe, porque está programado, absorbe la muestra y ¡boom! Viene aquí adentro, la deposita, la larga y se vuelve otra vez. Y este se mueve. Y después de cada muestra hay que hacerlo sobre agua. Entonces aquí están las muestras colocadas. Lo hace automáticamente. Absorción y emisión otra vez. Esta es la base. Absorción, si un elemento también es en estado de gas, recibe radiación. Bueno, aquí tenemos el elemento gaseoso. Tenemos un redondito, una nubecita ahora en la anterior. En las anteriores láminas. Recibe radiación electromagnética, absorbe en ciertas frecuencias de visible, precisamente las mismas en las que se emite cuando se estimula mediante calor. Esto será su espectro de absorción. Entonces, tenemos el espectro y entonces nos van a salir una rayita. Absorción. Absorbe en el espectro de visible a esa longitud de onda. Y emisión en un fondo negro, la longitud de onda de los fotones emitidos por los átomos durante su transición desde un estado excitado a un estado inferior de energía. Primero lo calentamos, lo tenemos excitado, le quitamos la energía y al volver a su estado original van a emitir una luz, y es la luz que le corresponde a la misma longitud de onda. Cada elemento emite un conjunto de características de longitud de onda discreta. Este sería su espectro de emisión. Por ejemplo, la absorción y emisión del hidrógeno, tenemos generalmente los electrones de valencia están en la última capa. Entonces vamos a emitir y vamos a ver que tenemos este espectro. Entonces vamos a tener un espectro de ese espectro. En ese espectro vamos a ver que cada elemento va a absorber porque le estamos dando energía y nos va a absorber aquí y nos aparecen las rayitas negras. Y en el espectro de emisión lo calentamos, lo ponemos estos elementos en estado excitado, fuera de su orbital, le quitamos la energía y al volver a su orbital va a emitir una energía que es exactamente la longitud de onda del espectro de absorción que es el de emisión. De grafito, entonces igual como les dije, tenemos un cátodo hueco, este es más cortito, un cátodo hueco, en la lámpara tenemos lente en ambos lados, lente para que esta luz sea bien dirigida, tenemos el atomizador que es el horno de grafito, tenemos un monocromador que cumple lo mismo, una serie de espejos que selecciona esta longitud de onda aquí mismo igual, porque aquí tiene de todo, y un amplificador y a un procesador de datos. Para que arda este aparato, este hornito tiene que tener un gas, en este caso es argón. Okay. Aquí está el hornito. Entonces, veamos un poquito la lámpara. La lámpara de cátodo hueco son lámparas de descarga diseñadas para ser utilizadas dentro del instrumento de absorción atómica. Están compuestas por un cátodo fabricado a partir de elementos de interés, un ánodo y un gas de relleno inerte contenido en una envoltura. En un equipo de llama, sacamos la llama y le ponemos el horno. Los iones son entonces acelerados hacia el cátodo y logran desprender átomos de este. El gas y el plasma y los átomos desprendidos se encontrarán en un estado excitado, del cual caerán a un nivel más bajo después de emitir fotones que finalmente serán usados como convenga. El atomizador. La atomización tiene lugar en un tubo cilíndrico de grafito abierto. Estamos en la atomización. Antes era la llama, tenemos en un hornito. Aquí está el hornito, este es el horno. Y aquí tiene un orificio donde metemos la muestra. Allá en la llama metemos la muestra en estado líquido, ¿no es cierto? Estamos absorbiendo y entraba al nebulizador,
se calentaba, se mezclaba con el combustible y el acetileno, el combustible acetileno y el oxidante oxígeno y ardía. Pasaba la luz y ahí, bueno, ocurría la absorción. En cambio acá, colocamos la muestra acá, esto está calentísimo, arde, se forma un vapor y la luz que refleja acá es la luz de la lámpara y la luz reflejada, la luz reflejada es la que pasa al monocromador y después del monocromador pasa al amplificador y después procesamos los datos, ¿cierto? Un procesador de datos. Dice, tiene un lugar en un tubo cilíndrico de grafito abierto en ambos extremos y que tiene un orificio central para la introducción de la muestra mediante un inyector automático. Suele ser de unos 5 centímetros de largo y un diámetro interno de menos de 1 centímetro. Más o menos es parecido a la tapa de un lapicero de esos PIC, digamos un lapicerito, una tapita, una tapa de un lapicero, no es más. Hueco en ambos lados y un huequingo en medio. Así. Esto no tiene más de 5 centímetros. Este tubo, el diámetro de 1 centímetro. Este tubo intercambiable se ajusta perfectamente a un par de contactos eléctricos que se ubican en los dos extremos del mismo. Estos contactos se mantienen dentro de un módulo refrigerado por agua. 2 corrientes de gas inerte circulan por este módulo. Una corriente externa que evita la entrada de aire exterior y permite que dentro del tubo se alcance la atomización de la muestra. Y una corriente interna que fluye por entre los dos extremos del tubo y sale por el orificio central del compartimiento. O sea, llega la muestra a ratingos. Así es, aquí entra la muestra, cae aquí a esta plaquita y ahí se transforma en una nube y inmediatamente está atravesando la luz, entonces hace la diferencia entre la luz incidente sobre la luz reflejada y sabe cuánto es lo que es la absorbancia y entonces nos da resultado ya en concentración. Esto es lo que vimos en el anterior. Ya le dije, esto no tiene más de 5. La luz incidente, la luz reflejada. Ya, entonces, y por aquí introducimos la muestra. Separa la radiación de longitud de onda de interés de todas las demás radiaciones que entran en dicho sistema. El monocromador es un dispositivo óptico, está diseñado para la selección y separación de las longitudes de ondas que forman el rayo de luz en una serie de grupos. Sirve para medir la composición de la luz según su distribución de longitud de onda, distribución espectral. Entonces vamos solo a separar la longitud de onda, la que es de nuestro interés. El detector, tenemos el monocromador y un detector aquí ya, y después tenemos el sistema electrónico de lectura, que es capaz de transformar en relación proporcional las señales de intensidad de la radiación electromagnética en señales eléctricas. Esta intensidad que teníamos acá, que era la luz que emitíamos, esta luz aquí que emite la fuente de luz, entonces la transforma en una señal eléctrica y de intensidad de corriente. Esa intensidad de corriente es proporcional a la concentración. El amplificador amplifica la señal eléctrica producida para que en el siguiente paso pueda ser procesada con circuitos y sistemas eléctricos comunes. La señal eléctrica por el microprocesador es transformada en una señal como transmitancia y absorbancia, que es lo que nos interesa. Hay un carrusel, le dije, ese carrusel o micropipeta, este carrusel de aquí, y este es todo un sistema que va a tomar una muestrita de acá y va a llevarla exactamente, la va a depositar en el mecherito, con el hornito, perdón. Si no, teníamos que hacerla con estas pipetas. Estas son las micropipetas que podemos prepararla en parte por millón y que vamos a necesitar para preparar nuestras soluciones. Se utiliza un carrusel de 50 a 100 muestras. Imagínense la cantidad de muestras, y después, al término de las muestras, se cambia el carrusel si es necesario. Además, en el carrusel se puede cambiar, se puede cambiar las lámparas y los parámetros del instrumento para analizar la misma muestra por otros elementos. Si tenemos la muestra, tenemos una lámpara, vamos a, igual que en la absorción atómica, vamos a analizar
Pero en esta muestra podemos analizar más elementos, no solamente uno. Cambiamos la lámpara y seguimos el mismo proceso. Es lo mismo que pasa con el equipo de la solución atómica y en el horno de grafito. El manejo debe ser de la mayor precisión posible. La pequeña gota debe ser soltada de forma perpendicular a la superficie del orificio del horno de grafito. ¿Cómo funciona? El monocromador entra una luz al monocromador que tiene va diferente. Entonces este monocromador primero la hace paralela, la manda a un sistema de ranura que tiene aquí varios espejitos, así, digamos más o menos de esta forma, aquí los espejitos, y entonces hace que los dirija, todas las luces de nuestro interés salen exactamente de una longitud de onda específica, salen por las ranuras del monocromador, y este pasa al siguiente paso, que es el otro paso que nos toca, es el del monocromador al detector. La espectrofotometría de absorción atómica con atomizador de electrotérmica, de absorción atómica de horno de grafito, es también conocida como espectrometría de absorción atómica electrotérmica. La técnica se basa en el hecho de que los átomos absorben la luz en la frecuencia o longitud de onda característico del elemento de interés. Dentro de ciertos límites, la cantidad de luz absorbida puede correlacionar linealmente con la concentración del analito. Los átomos de la mayoría de elementos pueden ser producidos a partir de las muestras mediante la aplicación de alta temperatura. ¿No? La espectrofotometría de horno de grafito, las muestras se depositan en un tubo de grafito pequeña que puede ser calentado por vaporización y atomizar el analito. O sea, cumple la misma función que la llama, lo tenemos atomizado, ¿no es cierto? El horno de grafito ideal debe cumplir los siguientes requisitos: una temperatura constante en el tiempo y el espacio durante el intervalo en el que los átomos libres se producen. La formación de átomos cuantitativos independientemente de la composición de la muestra. ¿No? Entonces los átomos que estamos analizando, que queremos cuantificar, son independientes de la composición de la muestra. Podemos por eso analizar varios elementos. Control por separado de la volatilización y proceso de atomización. Alta sensibilidad y buena límite de detección. Un mínimo de diferencias espectrales. No hay mucho. Bueno, vamos a escribir el hornito. Consiste en un cuerpo de acero con ciertos sensores eléctricos y que acoplado en su parte central una cavidad para que sea colocado un tubo de grafito. Este es metálico y tiene un grafito en medio, ¿cierto? Tiene un huequingo, por aquí pasa la luz del elemento que queremos analizar. Aquí se deposita la gota, está calientísimo, todo ardiendo y se forma una nube. Y de acuerdo a esa luz que es absorbida por la nube, pasa al monocromador y entonces esta información la transformamos en concentración. El tubo de grafito consiste en un tubo cilíndrico hueco de aproximadamente 4 centímetros de largo y 1 centímetro de diámetro, con un orificio en el centro para poder inyectar la muestra líquida que se desea analizar. Ese es el tubo de grafito. Por aquí entra la muestra. Entonces está 1, la ranura para introducción de la muestra y salida de gases. Ahí echas y por ahí se va a calentar y va a salir igual. 2, en la cubierta para óptica del tubo de grafito. 3, en un haz de radiación, está aquí. Por aquí entra la luz. Haz de radiación de la lámpara. Por aquí pasa al comienzo está pasando. El momento que tenga aquí el elemento, la nube, entonces esta luz va a ser absorbida de acuerdo a la concentración y esta luz va a ser diferente a la de acá. 4, el flujo interno y externo del gas inerte para protección del tubo de grafito y acarreo. Entonces hay un gas que está fluyendo acá, es el neón.
Dentro de los métodos espectrofotométricos de análisis para identificar y cuantificar elementos presentes en distintas matrices se encuentra la espectrometría óptica atómica. Estamos hablando ya de matrices, que es el compuesto donde está metido el elemento. O sea, ya hablamos de matrices sólidas, silicato, carbonato, carbonato de litio, silicato de litio. Estamos analizando litio, por ejemplo. Este método convierte elementos presentes en una muestra de átomos o iones elementales en estado gaseoso por medio de un proceso denominado atomización. Los dos métodos más utilizados para lograr la atomización de la muestra incluyen la aplicación de una llama, que es la absorción atómica de llama, y empleada en absorción atómica con llama, y la del horno, ¿no es cierto? O el uso de energía electrotérmica en horno de grafito. La técnica del horno de grafito permite bajar los límites de detección al rango de partes por billón, con una instrumentación relativamente sencilla y sin los esfuerzos y pérdida del tiempo que se conlleva las técnicas de extracción. Lo que yo decía al comienzo, si el método de absorción atómica de llama tiene una detección de 0.1 parte por millón de plomo, por este método podemos llevar a parte por billón. O sea, nada. Ya hasta parte por trillón. Bueno, este va hasta parte por billón. La absorción atómica parte por millón, este parte por billón. Entonces ya podemos analizar hasta lo que no se puede detectar, lo que no se puede detectar en la absorción atómica, la hacemos por orden de grafito. Funcionamiento. La técnica se basa en el hecho de que los átomos absorben la luz en la frecuencia o longitud de onda característica del elemento de interés. Dentro de ciertos límites, la cantidad de luz absorbida se puede relacionar linealmente con la concentración del analito. Como les dije, hay una relación directa entre la luz absorbida y la concentración. Nosotros preparamos nuestra concentración de máximo rango lineal y nos da una absorbancia. Esa absorbancia la tomamos como cierta porque está bien la lámpara. Y esa absorbancia le corresponde a una longitud de onda, y eso mismo es lo que nos da la llama, nos va a dar la concentración. ¿No es cierto? Nosotros, como en el horno de grafito igual, preparamos la solución patrón, le colocamos la muestra en el horno y tienen que darnos exactamente la concentración. Primero la absorbancia y lo pasamos a tramitar, a concentración, y nos tiene que dar el valor de lo que estamos, de nuestra muestra patrón. Los átomos de la mayoría de los elementos pueden ser producidos a partir de las muestras mediante la aplicación de alta temperatura. El horno de grafito, las muestras se depositan en un tubo de grafito pequeña que puede ser calentado para vaporizar y atomizar el analito. ¿Qué sucede dentro del horno de grafito? Hace rato apareció esa pregunta. El método involucra fundamentalmente dos procesos: la atomización de la muestra y la absorción de radiación proveniente de una fuente por átomos libres. Primero, el proceso evaporación del solvente, después calcinación de la muestra. ¿Qué pasa en la evaporación del solvente? Evaporar el solvente por medio de la rampa de calentamiento, evitando que arrastre consigo partículas de analito. ¿Cuál es la rampa? Vamos a ver acá si vemos la rampa aquí. Esta de aquí, esta rampita de aquí es la rampa de calentamiento. Temperatura. La temperatura se calienta a una velocidad de 10 grados por segundo hasta 120 grados centígrados. La temperatura es superior a la de ebullición del agua para asegurar que el solvente se desprenda de la muestra atomizada, en el caso de la vaporización o la evaporación. Recording is on. Calcinación de la muestra. Eliminar los componentes orgánicos volátiles que la muestra puede contener. Una vez alcanzada la temperatura de 600 grados, se sostiene durante 10 segundos para asegurar la pérdida de todos los volátiles. Después vimos la evaporación del solvente, la calcinación de la muestra, y ahora vamos a ver la atomización. Una vez que se separa el solvente y los volátiles orgánicos, se produce
la atomización de los componentes residuales de la muestra. Se eleva la temperatura utilizando el máximo de potencia del equipo para alcanzar la temperatura de atomización en el menor tiempo posible de 2200 grados centígrados. Entonces, leemos la muestra de 2200 grados centígrados. Limpieza del tubo. Después que ya leímos, tenemos que limpiar el tubo, calcinar y volatilizar el residuo de material que pueda existir en la muestra analizada. Se incrementa unos 100 grados más hasta llegar a unos 2400 grados para limpiar el tubito o el horno. Este es el diagrama de temperatura. Primero secado a 120, después calcinación a 600, atomización a 2000 y la limpieza a casi 2400, 2500 grados. Funcionamiento: a través del cuerpo del horno de grafito fluye agua para enfriamiento del sistema cuando se requiera, además de un gas inerte, argón o nitrógeno, que sirve como gas de protección del sistema. El gas inerte fluye exteriormente al tubo de grafito para evitar la oxidación y provocada a alta temperatura, e interiormente para desalojar los componentes volátiles que se introduzcan. El calentamiento del horno y el tubo que se hace por medio de una fuente de poder eléctrica controlada por un microprocesador. Es para que calentemos el horno. Es la única forma, es con corriente eléctrica. Los electrodos que se encuentran en los bordes del cilindro se conectan a una fuente de poder de alta corriente y bajo voltaje, capaz de liberar 3.6 kilowatts. El microprocesador abre y cierra el gas inerte, sube la temperatura indicada, sostiene la temperatura el tiempo deseado, abre el flujo de agua para enfriamiento del horno después de la secuencia del programa completo. El calentamiento del horno y del tubo se hace por medio de una fuente de poder eléctrica controlada por un microprocesador. Ya lo dijimos. El microprocesador abre y cierra el gas inerte, sube la temperatura indicada, sostiene la temperatura en el tiempo deseado, abre el flujo de agua para enfriamiento del horno después de la secuencia del programa completo. Este es un hornito. Fíjense, aquí están los extremos eléctricos para calentar el hornito. Este es el camino óptico. Aquí se inyecta la muestra, 40 microlitros. Un ml tiene 1000 microlitros. Medio ml tiene 500. Un cuarto de ml tiene 250 microlitros. Fíjense lo que significa 40 microlitros. Bueno, y aquí está el hornito. Aquí se lo coloca y aquí se deposita la muestra. Bien, fíjense acá. Entonces aquí, en este sistema, se coloca el hornito. Y ahí se coloca la muestra. Esta es la longitud es de unos 4 o 5 centímetros y de diámetro 1 centímetro. Operaciones básicas del equipo: encender el equipo, percatarse que las muestras de calibración y problemas estén completas, abrir el cilindro de argón, encender el sistema de enfriamiento, ajuste, elegir la lámpara de cátodo hueco correspondiente al analito, ajustar el monocromador a la longitud de onda del analito. Antes de analizar las muestras de limpieza, una limpieza mínimo 2 veces, tener lista la muestra con la micropipeta. Si son muchas, hacer el uso del carrusel o del mostrador automático. Interferencia espectrales se deben al aislamiento incompleto de la línea emitida o absorbida por el elemento a analizar. Las principales interferencias ocurren por absorción de radiaciones de traslapamiento de la línea atómica o molecular emitida por elementos y sustancias que se encuentran en la matriz, o la línea absorbida o emitida por el elemento a analizar. Dispersión de radiaciones emitidas por la fuente, por partículas sólidas o no volátiles formadas por efecto de la matriz.
interferencias no espectrales, toda señal ajena al sistema, a la señal del analito y que no tiene como causa la distorsión en la línea absorbida o emitida. Por eso es que con las muestras patrones nosotros metemos la muestrita, una muestra de la muestra de patrón en el horno y tiene que reproducirnos la concentración con la cual nosotros preparamos. Fortaleza, muy buena detección de pequeños tamaños de la muestra, precio moderado, instrumento muy compacto, poca interferencia espectrales. ¿Cuáles son las limitaciones? Tiempo de análisis más lento, interferencias químicas, hay limitaciones de elementos, no hay todo elemento, 1 a 6 elementos por determinación, rango dinámico limitado. Se utiliza un carrusel de 50 a 50 muestras y después, al término de las muestras, se cambia el carrusel si es necesario. Además, en el carrusel se puede cambiar la lámpara y los parámetros del instrumento para analizar la misma muestra por otro elemento diferente. Aplicaciones. El espectro de absorción atómica con cámara de grafito permite trabajar con muestras de volúmenes muy reducidos, inferior a 100 microlitros, a 0,1 ml, eso es, o directamente sobre una muestra orgánica líquida. Habitualmente se analizan muestras de materiales biológicos de origen clínico, sangre, suero, orina, biopsias hepáticas, etcétera, por su elevada sensibilidad a niveles de parte por billón. La técnica se aplica en la detección de metales en productos de alta pureza, como por ejemplo fármacos, alimentos, peces y carne, productos industriales y también en aguas de bebidas, de acuíferos, determinaciones de presencia, cobre, cadmio, plomo, arsénico, mercurio, etcétera. Por eso que le dije en análisis de agua de compuestos donde las concentraciones son bajas, se hacen generalmente con este equipo. El horno de grafito se utiliza en vez de una llama como medio de atomización. La muestra es colocada en el tubo por calentamiento, por el paso de una corriente eléctrica por el horno. La temperatura aumenta para realizar el proceso en un tiempo mayor que el de la llama. Es posible suprimir el paso del gas, por lo que los átomos formados permanecen más tiempo en el haz. Se dispone de más tiempo, de una forma más eficiente de transferir la energía térmica a la muestra, lo que permite la formación de átomos de manera completa. Los rangos de detección son de parte por billón, lo que hace que el equipo sea más sensible. Ok, compañeros, eso es lo que preparé hoy día. Con esta clase terminamos todo lo que es espectrofotometría. La próxima clase voy a hablar con auxiliar, a ver si comenzamos primero, para que no se aburran, no sea muy monótono. Vamos a hacer una clasecita, vamos a ver si me pongo de acuerdo con ella para que conozcan los equipos de uso común en un laboratorio de análisis instrumental. Entonces vamos a ver equipo por equipo y vamos a ver cómo funciona, o de repente le vamos a dar la tarea de que ustedes encuentren los manuales de operación de cada uno de los equipos que vamos a ver de uso común. Bueno, jóvenes, es todo lo que tengo preparado por hoy día. Cuídense para que nos podamos ver el próximo viernes. Yo también me voy a cuidar de mi parte. Chao, jóvenes. Gracias, ingeniero. Cuídense, por favor. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Chao, compañero. Chao, compañeros. Cuídense, que van a cuidar de la misma forma, van a cuidar a sus seres queridos en la casa. Chao, compañero. Hasta luego, compañero. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao.